Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, por favor, muchas gracias. Y bien, hermanos, pues vamos nuevamente a compartir la palabra de nuestro Dios, hermosos alabanzas, hermosos cantos, y también este hermoso don que ha recibido nuestro hermano Prócoro de aprenderse, hermanos, de memoria estos versículos de la palabra del Señor. Y hermanos, el Señor le bendiga, ¿verdad?, a él y a toda su familia. Vamos, hermanos, a hablar un poco acerca de la confianza en Dios, en Jehová nuestro Dios. Ayer por la tarde, hermanos, nos predicaban un tema también muy hermoso acerca de la conquista del reino de los cielos. Desde luego se nos daban algunos ejemplos de cómo, hermanos, el hombre también en su naturaleza siempre quiere conocer nuevos mundos, investigar por su propia cuenta, y ha logrado ciertos conocimientos, y que gracias a ello, hermanos, pues hoy vivimos una vida pues un poco más desahogada, más cómoda, a diferencia, hermanos, de la edad antigua, donde, hermanos, se carecía de ciertas comodidades que hoy disfruta el ser humano. Un ejemplo tenemos el vehículo, ¿verdad?, el carro que nos transporta, hermanos, muy pronto, de una manera muy rápida, a diferencia, hermanos, de los transportes de animales en la antigüedad. Así que, hermanos, sí ha tenido ciertos beneficios y hemos sacado provecho de ellos, pero, hermanos, al mismo tiempo también ciertos conocimientos son, hermanos, o son utilizados para no cosas muy buenas, como por ejemplo las armas nucleares, ¿verdad?, como la bomba atómica, la pólvora. Todo eso también, en vez de ayudarnos, pues ha creado, hermanos, más problemas en el mundo en que vivimos. Y bien, hermanos, pues vamos ahora sí que conforme a todo lo que estamos viviendo hoy en día, dice la palabra del Señor que conforme pasa el tiempo, hermanos, la maldad también, además de que la ciencia se multiplica, también se multiplica la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. En otras palabras, también la fe, hermanos, se resfría. Si se resfría, hermanos, en los cristianos, ¿verdad?, en los hijos de Dios, con mayor razón, hermanos, la gente que de por sí, hermanos, no acepta la palabra del Señor, con mayor razón se dice, hermanos, que menos, dice el Señor Jesucristo, que cuando Él viniere a la tierra hallará fe en la tierra, hermanos, porque sí, entre más se multiplican los días y la maldad, la fe, hermanos, se resfría. Ya nadie confía en nadie, ya no se confía en la religión. Si quizás un tiempo, hermanos, floreció, pero, hermanos, ahora ha florecido también, hermanos, muchas religiones que también prometen paz, prosperidad, ¿verdad? Pero aún con todo ello, hermanos, la violencia continúa, no mengúa. Entonces ya hoy en día, hermanos, ya nadie confía en nadie, sí, se ha perdido la confianza. Pero, hermanos, quizás porque no han llegado o logrado a tener una relación íntima con el Señor, ¿verdad? Como en la clase de hoy, que el propósito o el objetivo, hermanos, es de entablar una relación íntima con el Señor y saber, hermanos, que en realidad Él nos escucha, Él nos oye y Él está con nosotros, y que si castiga o castigó a su pueblo de Israel es no porque no los quería ni los amaba o que se había olvidado de ellos, sino era porque verdaderamente los amaba, porque así dice la Escritura, que Dios al que ama, ¿qué cosa? Castiga, ¿verdad? Entonces con vara, y precisamente el pueblo de Israel y la casa de Judá recibieron castigo porque el Señor los amaba, pero no los ha desechado del todo, porque Él ha prometido, hermanos, a recoger a la descarriada y también a la coja, que es la casa de Judá. El Señor ha prometido nuevamente regresarlos y, ¿verdad?, abrir sus brazos como aquel padre que ama a su hijo y lo recibe. Entonces, hermanos, nuestro Dios manifiesta su poder y su misericordia y es bueno, porque no destruye del todo, hermanos, a sus hijos. Los castiga, los corrige, pero no los desecha, no los desecha. Entonces, pero no por eso, hermanos, como dice
el exégeta. No por eso nosotros también nos vamos a arriesgar, hermanos, a ser castigados por el Señor, de decir, bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, y no creo que lo que estoy haciendo, pues el Señor le moleste, ¿verdad? No vamos a arriesgarnos tampoco, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad es ahorita para contigo si permaneces en la bondad, pero la severidad, si tú también permaneces en la desobediencia, así como el Señor también manifestó la severidad con su pueblo, también va a ser severo contigo, así que no nos confiemos demasiado. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, capítulo 17, versículo 5 al versículo 10. Y les invito, hermanos, si encuentran su lectura, se pongan de pie, por favor, para que me acompañen a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 5 al versículo 10, vamos a leer todos juntos. Dice así, hermanos, la palabra del Señor, leamos todos en el nombre de Cristo, y dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, todas las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muchas gracias. Y bien, nuestro Dios, hermanos, al profeta Jeremías le habla estas palabras diciendo: ve y diles esto a los hijos de Israel, porque, hermanos, pues también llegaba el momento en que los hijos de Israel a lo mejor ya se enfadaban, hermanos, pues de estar obedeciendo las palabras de Dios, y ya se sentían con poder, ya tenían la bendición de Dios, tenían, hermanos, pues cosas materiales, y ya se habían hecho de amigos con las naciones. Y, hermanos, cuando decimos amigos, consentían, hermanos, ya el pecado de las demás naciones. Acordémonos que ellos se dejaron influenciar por las costumbres paganas, ¿verdad? Porque ellos adoraban a otros dioses, y entonces, hermanos, pues de alguna manera les decían: oye, mira, este Dios a quien yo venero, pues es muy milagroso, y etcétera. Y entonces ellos, hermanos, pues dicen: bueno, pues vamos a experimentar, vamos a ver si es cierto. Y se apartaban, hermanos, del temor a nuestro Dios, y confiaban, hermanos, en el hombre. Y por eso el Señor les dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y lo compara, hermanos, como aquel arbusto en el desierto que no da frutos, sino que es como un arbusto que solamente sirve, hermanos, como paja para que arda, hermanos, en el horno. Entonces, así va a ser esta persona que su corazón se aparta de Jehová y pone su confianza en el hombre. No habrá bendición para él, todo lo contrario, va a haber maldición. Pero, por lo contrario, dice: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque éste será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de hacer su fruto. Dice, este es aquel que tiene su confianza en Jehová, que no se aparta de Jehová. Pase lo que pase, esté bien o esté mal, o pase por dificultades, por pruebas, por necesidades, su corazón siempre está confiado en Jehová, dice. Este va a ser como ese, como lo expresa David, se recuerda en el Salmos 1:1, hermoso salmo, y también como ejemplo para aquel varón, dice que en sus mandamientos se deleita día y noche. Dice, será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice, así será porque ha puesto su confianza en Jehová. Y hermanos, adelantito en el siguiente versículo, hermanos, da una declaración muy cierta. Dice así el verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que es cierto que el corazón del hombre, hermanos, es engañoso, es voluble, ¿verdad? Que hoy podemos decir sí a acepto, confío, ¿verdad? Creo en el Señor, pero después, hermanos, se nos olvida nuestro compromiso con Dios. Se nos olvida, hermanos, que hicimos una alianza con Él de serle fieles, ¿verdad? Y nos apartamos poco a poco del Señor, ¿verdad? Porque vemos algo que nos sorprendió en el mundo, nos ofrecieron algo, una buena oferta, ¿verdad? Entonces, una gran oportunidad, y hermanos, nos apartamos del Señor. Entonces, así es el corazón del hombre, engañoso, hermanos. O también puede ser otra cosa, que a lo mejor nuestra conversión a las cosas del Señor puede ser, hermanos, por algún beneficio particular, ¿verdad? Puede suceder. Bueno, se recuerdan también los discípulos cuando seguían al Señor Jesús. Dice que le dice, ay Señor, ¿cuándo llegaste acá? Dice, te andaban buscando. Dice, sí, me andaban buscando. Dice, sí, pero ustedes me buscaban, dice, no tanto porque quieren oír la palabra de Dios, sino porque cuando comieron de los panes y del pescado se hartaron, dice, y por eso vienen. Y entonces, hermanos, pues dice, ¿y cómo sabe? Es que Dios, hermanos, a través del Señor Jesús conocía los corazones y las intenciones, hermanos, de todas las personas, y sabía quién les servía de corazón, y sabía quién nada más iba nada más por ir, ¿verdad?, a ver qué cosa veía o a ver qué cosa encontraba. Entonces, hermanos, en verdad el corazón del hombre sí es engañoso. Hoy, hermanos, me pueden ver predicando aquí en el púlpito la palabra del Señor, y mañana, o hermanos, después de aquí, no sabemos, hermanos, a lo mejor hay cosas escondidas en la vida particular de uno, y no lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. El quien lo sabe es Dios, y también, hermanos, la conciencia de aquel, ¿verdad? Pero no es eso lo que Dios quiere y desea de sus hijos que creen en Él, sino que de verdad crean y les sirvan de verdad de todo corazón, que de verdad confíen en el Señor, ¿verdad? Que nuestro corazón, hermanos, no haya engaño en nuestro corazón, que seamos sinceros delante de nuestro Dios. Realmente eso es lo que quiere Dios, hermanos. De verdad, en la clase de la varonil decíamos, se nos enseñaba, hermanos, cuán difícil es un padre ganarse la confianza de los hijos, hermanos, ¿verdad? Muchas de las veces es por la falta de comunicación, por el mucho trabajo, la mucha ocupación, hermanos, descuidamos a los hijos, y los hijos, cuando se ven en necesidad, ellos acuden mejor a sus amigos del mundo, a sus compañeros, hermanos, y mejor a ellos les confían que todo a sus padres, ¿verdad? Y no vamos a culparlos, desde luego, los padres también tenemos responsabilidad de ganarnos la confianza de los hijos. ¿Y cómo, hermanos, nos sentimos nosotros los padres cuando suceden estas cosas, estas circunstancias? Pues nos sentimos mal, ¿verdad? Que mejor, hermanos, nuestros hijos acudan a alguien que no es de su familia, que sus propios padres. Pues ahora imaginémonos, hermanos, nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios, hermanos, también quiere que nosotros tengamos confianza en Él, ¿o no? Sí, dice, confía en Jehová, ¿verdad? Confía en mí, ten fe en mí.
Pero a veces a nosotros se nos olvida, hermanos, que, hermanos, el Señor quiere que también nosotros pongamos su confianza en Él, que le platiquemos nuestras necesidades, que le platiquemos nuestro sentir, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? ¿Verdad? Nos sentimos, hermanos, con mucha necesidad, nos sentimos alejados de Dios, nos sentimos cerca de Dios, tenemos mucha confianza en Dios. El Señor, hermanos, quiere que nosotros le contemos, hermanos, porque en realidad Dios, como creador, hermanos, Él realmente sabe todas las cosas. Pregunta, ¿acaso nuestro Dios no conocerá las necesidades de cada uno de nosotros? Sí. ¿Él conoce, hermanos, que padecemos enfermedades? Sí. ¿Él conoce, hermanos, que estamos a punto de perder el trabajo? Sí. ¿Él conoce, hermanos, que tengo problemas con mi familia? ¿Conoce o no conoce? Él lo sabe. Y dice, ¿y entonces por qué no clamas a mí? ¿Se recuerdan? Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos, pedid, ¿y qué cosa? Y se ora. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que llama, se le abre. Entonces Dios quiere, hermanos, que también salga de nuestro corazón el platicarle al Señor nuestras necesidades, ¿verdad? Primeramente a Él. Yo sé, hermanos, que el mundo también nos ofrece muchas oportunidades, nos ofrece, hermanos, seguros, ¿verdad? Nos ofrece un buen médico, una buena aseguranza, etcétera, hermanos, y así es el negocio, ¿verdad? Pero, hermanos, primeramente busquemos la seguridad en el Señor. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, en la palabra del Señor, porque ese es el mejor ejemplo. Yo le decía a alguno de mis hermanos, porque es cierto que a veces nosotros podemos ponernos por ejemplo, pero, hermanos, somos seres humanos, y como seres humanos cometemos muchos errores, somos imperfectos, aunque seguimos luchando, ¿verdad? Pero ¿a cuántos no nos hemos defraudado? ¿Quién dice yo tengo confianza en el hermano? Yo sé que el hermano, él practica la palabra del Señor, el hermano es justo, el hermano sí vive la palabra, ¿verdad? ¿Quién ha osado, hermanos, decir esas palabras en nuestro corazón? Pues difícilmente, ¿verdad? Porque decimos, no, pues que me lo diga otro, pues yo sé quién es el hermano, ¿verdad? Así que somos seres humanos, en algún momento nos hemos defraudado, y, hermanos, pues debemos, hermanos, de pedir perdón a nuestro Dios y también a nosotros mismos, ¿verdad? Si en alguna manera hemos perdido la confianza de los hermanos, pero, hermanos, a quien no debemos perder la confianza es en nuestro Dios. He llegado a escuchar de algunos hermanos que dicen, nadie cumple, dice, a ver, ¿quién de todos es el que nos pone el ejemplo? ¿Verdad? Dice, no hay nadie. Le digo, posiblemente desde tu perspectiva no haya nadie en quien confiar, posiblemente tengas la razón, pero dime, si el hombre te ha defraudado en la confianza, ¿tú crees que Dios es igual que el hombre? Dios, hermanos, nunca te va a fallar, nunca te va a defraudar, ¿verdad? Y no por causa del hombre también estés enemistado con Dios. Busca al Señor de todo tu corazón, confía en Él y Él no te defraudará. Vamos a leer la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Vamos a aprender de los hombres que experimentaron, hermanos, esa confianza que tuvieron en Dios. Proverbios capítulo 3, unas palabras, hermanos, que son muy familiares y que dice así, capítulo 3 de Proverbios, versículo 1 en adelante. Dice así. Verso 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Amén. Así es. Primeramente, hermanos,
dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ciertamente, hermanos, el hombre tiene cierto raciocinio que Dios nos ha concedido, hermanos, de entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ciertamente. Pero más allá, hermanos, de lo que está a nuestro alcance, entonces, hermanos, debemos de tomar en cuenta nuestro Dios. Cuando estamos inseguros de tomar una decisión, hermanos, cuando todavía no entendemos el por qué sucede esto, es cuando entonces debemos de poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Por eso dice: reconócelo en todos tus caminos. Tus caminos, hermanos, son tus decisiones. Oye mamá, oye papá, oye, no sé qué decisión tomar, tengo esto, tengo este otro. Ah, bueno. Entonces dice la Escritura: encomienda ¿a quién? A Jehová tu camino. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa, hermanos, poner nuestra confianza en Jehová? Fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón significa, hermanos, de que nosotros debemos de obedecer a nuestro Dios en sus mandamientos. Eso significa, porque no puedo decir que yo confío en Él y no guardo sus mandamientos, porque en el versículo 1 de allí mismo dice: hijo mío, ¿qué cosa? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y una de las promesas, hermanos, que dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y encontrarás la gracia y buena opinión, primeramente en ojos de ¿quién? De Dios, y posteriormente en la de los hombres. Entonces, hermanos, eso significa, hermanos, confiar en el Señor. Porque confiar en el Señor, hermanos, implica actividad, no tan solamente estar inerte de decir yo confío en el Señor, porque debemos de tener una actividad, y esa actividad, hermanos, es poner en práctica la obediencia a los mandamientos del Señor. Obedece al Señor, guarda sus mandamientos y confía en Él, ¿verdad? Y vas a encontrar la gracia en los ojos de Dios y también de los hombres. Y entonces añade: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia, ¿verdad? Porque, hermanos, nosotros podemos decir: bueno, es que yo pues para eso estudié, yo tengo el conocimiento, yo tengo la sabiduría. Pues posiblemente sí, hermano, pero, hermanos, más allá, el quien permite todas estas cosas es nuestro Padre Dios. Vamos a ver, hermanos, por qué lo dijo Salomón. ¿Por qué, hermanos, le salieron estas palabras de decir: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia? Hermanos, esta historia ya la hemos leído varias ocasiones y creo que nunca es por demás, hermanos, porque esto, como dice nuestro hermano Hilario, en la vida práctica de la vida, hermanos, es necesaria. Vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes. Y si está escrito aquí, hermanos, es para que nosotros aprendamos de ello. Desde luego, si queremos. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5 en adelante, hermanos, voy a leer esta lectura. Siguen con su vista, dice así, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y aparecióse Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has guardado tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy muy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, y el cual tú escogiste
un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar, a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto, y díjole Dios: porque has mandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido ante ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno haya hecho como tú en todos tus días. Verso 14. Pero si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, ¿yo qué? Alargaré tus días. Le dio también, hermanos, pues una advertencia, ¿verdad? Una condición, por decirlo así también, para que, hermanos, pudiera disfrutar de la bendición que Dios le había prometido a Salomón. ¿Qué pasó con Salomón, hermanos? Pues él, según el orden, él era el siguiente rey de Israel. Y entonces se le aparece el Señor en sueños y le dice: pide lo que quisieres. Entonces él, hermanos, en los sueños él le dice: Señor, tú has hecho misericordia a tu siervo David, mi padre, que anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Él reconoce que su padre, hermanos, también estuvo con un corazón recto delante de Dios, dice. Y ahora yo he heredado el trono. Dice: ahora pues, Dios mío, dice, mira que yo soy un hombre o un mozo, ahí se considera como un mozo pequeño, joven, que no sé cómo entrar ni salir. Y tú me has puesto para gobernar este pueblo tan numeroso. ¿Cómo lo podré gobernar si no me das tu entendimiento y sabiduría para gobernarla con justicia? Dame entendimiento que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso dice que le agradó a Adonai y se lo concedió. Y si te voy a dar una sabiduría, dice, cual no ha habido antes de ti ni habrá alguien después de ti. Un hombre muy sabio, hermanos, inteligente. Además, dice, te voy a dar lo que no pediste. ¿Qué fue lo que no pidió? Gloria y riqueza. Sí, entonces, hermanos, el Señor, hermanos, multiplica, hermanos, la bendición cuando, hermanos, las peticiones son agradables delante de Dios, hermanos. Salomón, hermanos, al principio humilló su corazón porque él dijo: yo soy mozo que no sé entrar ni salir. No sé cómo juzgaría a tu pueblo con justicia si tú no me enseñas, si tú no me das sabiduría. ¿Qué es lo que desea nuestro Dios, hermanos? Que nosotros aprendamos a hacer justicia, aprendamos, hermanos, a hacer las cosas que son agradables delante de Dios. ¿Y cómo si no las recibimos, hermanos, delante de Él? Entonces el Señor nos las proporciona y nos la da si hay humildad en nuestro corazón para servir. Porque eso fue, hermanos, lo que pidió Salomón y Dios se lo concedió. Esto es, hermanos, para que vayamos dándonos cuenta de cómo le agrada al Señor las peticiones de sus hijos, que no sean las peticiones arrogantes o soberbias. ¿Verdad? Ahí había un hermano que dice: Señor, dice, quítame esta enfermedad, dice, y si no me la quitas, mátame. Quítame la vida. Y decía, y fíjense, hermanos, que esta persona pues no conocía al Señor, pero el Señor se la concedió. Pero, hermanos, nosotros como hijos de Dios pues no le vamos a hablar así a nuestro Padre Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, se nota una exigencia, una soberbia de parte nuestra, y no debe de ser así, debe de ser con humildad, ¿verdad? Si a ti te place, Señor, primeramente perdona mis pecados.
tú eres poderoso para hacer esto, yo sé que tú todo lo puedes, si es tu voluntad. Así decía el Señor Jesucristo. ¿Cómo oraba Él? Dice, sí, dice, si tú quieres, pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Entonces siempre, hermanos, las peticiones deben ir acorde a la voluntad del Señor, con humildad. Y de ser así, hermanos, pues entonces tengamos fe y confianza que el Señor nos los va a conceder, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos un ejemplo de cómo, hermanos, Salomón puso, hermanos, su fe y confianza en el Señor. No se confió en su sabiduría o en su prudencia, ya que recibió el reino. No dijo él en su corazón, pues ahora yo soy rey y se va a hacer como pues yo diga, ¿verdad? Porque yo soy rey. No, sino que él, ¿en quién puso su confianza, hermanos? En Dios, ¿verdad? Y Dios se la concedió, hermanos, lo que él pidió. Sí. Bien, vamos, hermanos, entonces por eso vemos que Salomón, hermanos, escribió muchos proverbios, ¿verdad? Y muchas enseñanzas, hermanos, conforme a la sabiduría divina. Y cómo nosotros también podemos obtener esa sabiduría divina. Vamos a ver, hermanos, ahora a David, su padre, en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 3 también. Salmos, capítulo 37, hermanos, vamos a leer. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Salmo capítulo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados, y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. Calla a Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades, déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán, ¿qué cosa? La tierra. ¿Quiénes van a heredar la tierra? Los que esperan en Jehová. Quiere decir, hermanos, que también nosotros debemos de ser pacientes a las promesas del Señor. Aquí dice David, hermanos, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz. ¿Habrá momentos, hermanos, en que nosotros estemos pasando por alguna injusticia? Habrá momentos. Como las que pasó, hermanos, el mismo David, como las que pasó, hermanos, José el soñador en algunos momentos. ¿Estaban viviendo injusticias? Sí, porque estaban siendo acusados injustamente y estaban pagando, hermanos, condenas que ellos no merecían. Por ejemplo, hermanos, David dice, hermanos, que cuando su nombre se hizo sublime, hermanos, se engrandeció por la valentía. Ahorita vamos a ver en qué consistió también su valentía. Hermanos, cuando venía de la victoria de sus enemigos, dice que las mujeres que salían a recibir a los guerreros, a los que traían la victoria, y cantaban las mujeres en coros y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl, hermanos, pues se encelaba y decía: sí, pues ya a mí nada más me dan 1000 y a David le dan 10,000, solamente le hace falta el reino. Pero era, hermanos, pues porque, hermanos, el corazón de Saúl se estaba apartando de Jehová ya. ¿Qué quiere decir? Que empezó, hermanos, a desobedecer a Dios. Empezó a tener en poco el mandamiento de Dios. Uno de ellos ya lo sabemos, cuando dijo: ve y mata a Amalek y no perdones la vida. Pero ya, hermanos, al punto de estar obedeciendo el mandato, y miró las ovejas gorditas y las vacas bien vivas, dice: no, pero ¿cómo voy a matar este animal? Dice: está bien rete bonito, mira qué chula vaca.
y le perdonó, hermanos, la vida a los animales. Y dice Saúl, ¿obedeciste el mandato? Dice, sí, yo obedecí tu mandamiento. Dice, ¿y qué es eso que oigo? Ese mugido de vacas y de bueyes. Dice, bueno, es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado para sacrificarlas a Jehová vuestro Dios. Dice, ¿tiene acaso Jehová tanto contentamiento de los cebos y de la sangre de los machos cabríos que el obedecer a Dios? Ciertamente el obedecer a Dios es mejor que el becer, que la sangre o el cebo de los becerros y de los machos cabríos. O sea que tuvo en poco, hermanos, la palabra de Dios. Menospreció la palabra del Señor. Y así como menospreció, hermanos, y tuvo en poco la palabra de Dios, Dios también, hermanos, tuvo en poco a Saúl y lo fue desechando poco a poco, para darle, hermanos, el reino a su prójimo, que era David. Y entonces, hermanos, Saúl empezó a verlo al revés, a verlo con otros ojos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, procuraba matarlo, y David tuvo que huir delante de Saúl. Y, hermanos, el Señor de alguna manera, dice la Escritura, que lo puso en sus manos a David. Dice, allá está Saúl en una cueva, David, es tu oportunidad de tomar venganza. Ya sabemos la historia, dice que él, cuando se acercó a la cueva, cortó, hermanos, el borde de su manto calladamente y tomó, hermanos, ese pedazo del manto, y él le dice a Saúl, dice, Saúl, ¿acaso no está aquí? Y le enseña, hermanos, pertenencias de él. Dice, ¿no eres tú, David, hijo mío? Dice, yo soy. Dice, mira lo que tengo de parte tuya. Hasta creo, me parece que la lanza que tenía. Dice, ay, hijo, dice, pues tú eres más justo que yo, dice, ¿verdad? Porque yo ando buscando tu muerte y tú tuviste la oportunidad de matarme y no lo hiciste. Eres más justo que yo. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor hace justicia y saca a la luz la justicia, hermanos, tarde que temprano. Por eso es importante, hermanos, que nuestro corazón sea fiel delante de Dios, en las buenas y en las malas. No porque estemos sufriendo, hermanos, desconfiemos de que Dios nos ha abandonado del todo, no. Por algo el Señor está permitiendo, ¿verdad? Pero va a sacar en su momento, hermanos, la justicia a la luz. Pero dice el rey David, espera en Jehová y Él sacará a la luz tu justicia. Vamos a ver, hermanos, cómo fue que David, hermanos, logró hablar estas palabras y dice, espera en Él, confía en Él y Él hará. Y Él dice, no tengas envidia de los que prosperan, dice, porque los malos, dice, van a ser cortados como la hierba. Espera en Jehová, dice, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Por asimismo en Jehová tu delicia, y Él dará las peticiones de tu corazón, te va a complacer. Pero pon tu confianza en ¿quién? En Dios. Vamos a ver cómo puso su confianza en Dios. Vamos a ver una historia, hermanos, que está muy fascinante. El libro del profeta Samuel, en el capítulo 17, vamos a ver. Una historia, hermanos, que se han de recordar a lo mejor cuando algunos quizás nos dieron el estudio de esta historia, hermanos. De David, capítulo 17, dice así, cuando inicia, hermanos, su gloria, su fama de David en su juventud. Capítulo 17, vamos a leer, hermanos, poco a poco del versículo 1 en adelante, dice así, me siguen con su vista. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregáronse en Socho, algo así, dice que es de Judá, y asentaron el campo entre Socho y Aseca, bueno, en Efnes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron en el campo, en el valle del Alcornoque, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre el monte de la una parte, e Israel estaba sobre la otro monte de la otra parte, y el valle entre ellos. Salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y era el peso de la coraza 5,000 siclos de metal, y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. El asta de su lanza era como un encuyo de telar,
y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbáronse y tuvieron gran miedo. Bien, aquí, hermanos, vemos una provocación de los filisteos contra el pueblo de Israel. Llegó el momento de la batalla y pues los filisteos, hermanos, se sentían bien valientes, ¿verdad? Porque tenían un hombre muy grande, de estatura, gigante. Y entonces, hermanos, se paró en medio de los dos escuadrones y se puso en medio el filisteo y les clamó y les gritó, dice: pero ¿para qué os fatigáis? ¿Para qué va a haber tanta mortandad? ¿Para qué va a correr la sangre? Solamente uno, con uno que ustedes me mándenme el más valiente, dice. Y si me venciere, pues nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venciere, dice, entonces ustedes nos van a servir a nosotros. ¿Qué les parece? Y sí, hermanos, encontraron un valiente. Sí, pero de momento, hermanos, dice que tuvieron miedo, porque de los que estaban allí presentes, dice que se echaban para atrás porque veían que el hombre era gigante y todavía no aparecía el valiente, por ahí estaba, ¿verdad?, entre las ovejas. Y entonces dice que por 40 días, hermanos, estuvo retándolos el gigante Goliat. Y nadie, hermanos, decía, pues yo, porque le tenían miedo a la estatura. Y porque era un hombre valiente, dice que además tenía una herradura, hermanos, bien protegida, hermanos, una coraza. Entonces, ¿quién iba a poder con él? Hasta que llegó, hermanos, el valiente, como dice mi hermano. Vamos a ver al valiente. Vamos a ver dónde está. Vamos a dar vuelta a nuestra página y aquí encontramos, hermanos, uno que fue a ver a sus hermanitos, a ver cómo estaban y alcanzó a escuchar, hermanos, las palabras de este filisteo. Dice así, verso allí mismo, capítulo 17, versículo del 31 en adelante. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales, como refiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Fijémonos, hermanos, que de momento pues no confiaba Saúl en David, porque David, hermanos, al escuchar las palabras desafiantes de este filisteo, el hermano se llenó de celo y dice: ¿quién es este incircunciso que está provocando a los escuadrones del Dios de Israel? Dice: venga a mí, dice, y yo le voy a hacer frente a él.
Y sus hermanos que lo estaban escuchando, pues en vez de apoyarlo, dice, Casben, ¿por qué dejaste las ovejas? Dice, regrésate con las ovejitas, dice allá. ¿A quién se las dejaste encargar? Tú no eres para esto, dice, regrésate. Pero él, hermanos, dice que fue valiente y fue con Saúl, dice, no se entristezca mi señor, dice, déjame que yo vaya, dice, yo me voy a enfrentar a este Goliat que ha provocado. Dice, ¿quién es este circunciso? Y dice, mira hijo, tú no vas a poder pelear con él porque eres un joven, muy mozo. Y él es un hombre que ha sido criado, un hombre de guerra. No tienes experiencia para ir a la batalla. Tenía razón en cierto modo, pero él no pensó en eso. A lo mejor no se había alistado en las filas para practicar, hermanos, la batalla. Pero dice, déjame decirte algo, dice, tu siervo es pastor de ovejas. Y cuando venía un león que quería arrebatarme una oveja, dice, yo iba tras él y lo mataba. Y también si venía un oso, yo iba tras él y lo hería en la quijada y lo mataba, dice. Pero fijémonos, hermanos, que su valentía estaba puesta en el Señor. Porque dice así, miren, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado a los ejércitos de Dios. Entonces dice, hermanos, que el Señor Jehová, dice, además añadió, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Quién lo iba a librar de la mano del filisteo, hermanos? Jehová, porque él había puesto, hermanos, su fe y confianza en él. Él no puso su confianza, hermanos, de que a lo mejor, hermanos, pues fue criado como un guerrero, o se alistó, hermanos, en el servicio militar. No tenía nada en que confiar en él. Sí, es cierto, no puedo decir que yo tengo práctica en la batalla. Y hermanos, aunque trataron dice, bueno, hijo mío, dice, a ver, póngale la armadura, pues, que el Señor lo bendiga. Y se puso la armadura y dice que no podía ni caminar porque le quedaba grande. Dice, yo no puedo con esto. Dice, nunca lo he tratado, quítenme esto de acá. Quitó la armadura y dice, así nada más. ¿Con qué, hijo? Con lo que ahuyentaba yo al oso y al león. Dice, con esto nada más. Dice, así como el Señor me libró de las garras del león y del oso, así me librará Jehová de las manos de este filisteo. Y ya cuando Saúl vio que él puso su fe y confianza en Jehová, dice, ve, hijo mío. Y ya sabemos la historia, hermanos, que él se presentó delante de Goliat. Y él, hermanos, pues lo menospreció. Dice, ¿por qué hacen burlas de mí? Dice, ¿acaso soy perro que vengan conmigo con palos y con piedras? Entonces, hermanos, todavía aún así desafió, hermanos, a David. Pero David dice, ven a mí, tú vienes con espada. Vamos a leer qué hermoso, hermanos, se expresa David, hermanos, cuando ya están en plena batalla. Vamos a leer allí mismo en el capítulo 17, dice versículo 45 en adelante. Vamos a leer del versículo 43 en adelante. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y escudo, mas yo vengo a ti, ¿en qué nombre, hermanos? En nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él los entregará en nuestras manos. ¿Tenía, hermanos, confianza David en Jehová su Dios? ¿Poquita o mucha? Mucha confianza, hermanos. Y entonces no le tuvo miedo, hermanos, a la altura. No le tuvo miedo a la altura. ¿Le tuvo miedo a la espada? No le tuvo miedo a la espada. ¿Le tuvo miedo a las amenazas de Goliat? No le tuvo miedo a nada. Dice, tú vienes a mí con espada y con lanza. Dice, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová te va a entregar en mis manos. Dice, voy a dar de comer también tu carne a las aves.
Y hermanos, ¿con qué seguridad tuvo David, hermanos, de decir estas palabras? Hoy te venceré, serás vencido. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía confianza en Dios, porque él ya había experimentado, hermanos, una relación íntima con Dios, porque no iba a ser la primera vez que lo iba a Dios a librar, ¿cierto? Cierto, él ya lo había librado muchas veces. Y él dijo, y esta vez no será la excepción, el Señor me va a librar. ¿Cuánta confianza tenía David en su Dios, hermanos? Mucha. La relación era íntima con el Señor. Él conocía, hermanos, a su Dios, que no lo iba a defraudar. ¿Y lo defraudó? No. El Señor lo entregó en sus manos. Hermanos, pues dice la Escritura que David caminaba conforme al corazón de Jehová. Así como Jehová que quiere que el hombre se conduzca delante de Dios, David, hermanos, así se conducía delante de Dios, con mucho temor, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha confianza, hermanos, en su Dios, sabiendo que Él nunca lo iba a defraudar. Pero fijémonos, hermanos, que no en todos existe esa fe y confianza. ¿Por qué? Nos dimos cuenta, hermanos, que la mayor parte del pueblo, hermanos, de Israel, antes de que llegara David, hermanos, ¿hubo algún valiente? No. ¿Por qué? Porque tenían miedo, hermanos, a la estatura, tenían miedo a las amenazas. Posiblemente, hermanos, y casi podríamos decir es que, hermanos, a lo mejor ellos vivían en desobediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué viene el miedo, hermanos? Hay un refrán que nosotros lo conocemos que dicen, el que nada debe, nada teme, pero si temes es porque debes algo. Entonces es posible, hermanos, que cuando existe el miedo en nosotros es porque le estamos fallando al Señor, hermanos, le fallamos en algo y no tenemos la plena confianza de decir el Señor me va a librar, el Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque le estamos fallando en algo. Por eso, hermanos, existía incertidumbre en el pueblo, ¿verdad? Porque le estaba fallando al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de sus hijos? Que nosotros seamos obedientes, que pongamos nuestra fe y confianza en el Señor, que si, hermanos, el ministro, el pastor o el hermano nos ha defraudado, hermanos, hay un Dios que nunca le va a defraudar, ¿verdad? Así que busca al Señor, hermanos, con todo su corazón, pero sea obediente a la palabra del Señor. Confiar quiere decir obedecer, sea obediente a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque David se conducía conforme al corazón de Jehová y en él puso su fe y su confianza. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios, nuestro Dios, cumple sus promesas. No es como nosotros los seres humanos, que hoy decimos una cosa y mañana, hermanos, decimos otra. Como decía la frase de aquel personaje. Yo cuando digo una cosa, digo otra, ¿verdad? Somos seres humanos, hermanos, que cambiamos. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios, que escudriña los corazones para dar su recompensa a cada uno según fuere su obra. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, acerca de cómo el Señor, hermanos, actúa y aquellos que ponen su fe y confianza en Él, hermanos. Él les da victoria, Él les da gloria, pero hay que confiar en el Señor, hermanos, para que el Señor se manifieste. Está en Números, hermanos. Esta historia también nuestro hermano nos predicaba ayer por la tarde y qué hermoso, hermanos, nuevamente volverla a recordar, en el sentido de encontrar una enseñanza, hermanos, de poner nuestra fe y confianza en el Señor y Él, hermanos, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Números capítulo 14 dice así del versículo antes del 14 es capítulo 13, perdón, hermanos. Si se recuerdan, hermanos, cómo se llamó el título del tema de ayer por la tarde de nuestro hermano, la conquista de otro mundo, ¿verdad? Sí, la conquista del nuevo mundo. En este caso, hermanos, el pueblo de Israel también estaba a punto de conquistar Canaán, pero sucedió algo inesperado, quizás. Capítulo 13 de Números, versículo 18 en adelante. Vamos a leer, hermanos, esta historia un poco. Dice así. Y enviólos pues Moisés, Números 13, 18. Enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles:
subid por aquí por el mediodía y subid al monte y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, y qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas, y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, o si en él hay o no árboles. Esforzaos y coged el fruto del país. Y el tiempo era tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Saltamos hasta el siguiente versículo, del versículo 27. Dice así: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y diéronles la respuesta a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Ahí también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseamos la que más podremos ser que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación alzaron grita y dijeron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo, y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: hagámonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Vemos aquí otra historia, hermanos, también un poco triste y a la vez, hermanos, un poco alegre también. ¿Por qué triste y un poco alegre? Porque, hermanos, ellos ya estaban a un paso de adquirir, hermanos, lo que Dios les había prometido. ¿Qué les había prometido? Heredar, hermanos, la tierra del Cananeo y del Amorreo y del Jebuseo, tierra que fluye leche y miel. Lo que Dios les había prometido, estaban a punto, hermanos, de conquistarlo. Pero, hermanos, tenían ellos que ir a investigarlo, los mandó Moisés. Y cuando reconocieron la tierra, hermanos, y trajeron el fruto de ella, trajeron las noticias y dijeron: verdaderamente es así como nos dijiste, no nos has mentido, porque aquí está el fruto de la tierra. Y era el tiempo de las uvas y granados, hermanos, y trajeron el fruto de la tierra, hermoso. Y dice: y sí, es una tierra muy fértil, nada más que hay gigantes, y sus muros, hermanos, están muy amuralladas y están muy altos, no tan fácil podremos poseerla. Entonces, hermanos, el pueblo
escuchó más a la voz de aquellos que fueron negativos en decir, no la poseeremos, no vamos a poder con ellos, porque allí habita el gigante, los hijos de Anac. Y empezaron, hermanos, a vituperar y a decir, mejor hay que regresarnos, dice, hay que hacernos un capitán y volvámonos otra vez a Egipto. Allá comíamos mucho pan, mucho pescado, y empezaron, hermanos, a pensar de esa manera negativamente. Pero Josué y Caleb, que fueron también de los que fueron a investigar, hermanos, ellos trataban, hermanos, se esforzaban con todo su corazón en animar, hermanos, al pueblo, pero eran solamente 2 contra 10 y contra todo el pueblo. Y les decía, no seáis rebeldes a la palabra de Jehová, ya estamos cercas. Y Josué y Caleb, hermanos, con las palabras que ellos tenían, animaban al pueblo y les decían, si el Señor quisiere Él, fíjense estas palabras que usa, hermanos, Josué y Caleb, dice aquí en el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces ellos, hermanos, tenían fe y confianza en Dios, en que sus promesas Él, hermanos, las iba a cumplir. Pero, hermanos, necesitaban tener la decisión de ir, hermanos, a poseerlas y no tener miedo, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, empezaron a vituperarlos, y en vez de decir, está bien, vamos, dice que hablaron de apedrear a Josué y Caleb. O sea, que corrieron peligro sus vidas de estos 2 varones, hermanos, que trataron de animar al pueblo. Dice, los vamos a apedrear mejor. Entonces, hermanos, se apareció, hermanos, pues la gloria del Señor. Pero vemos, hermanos, qué pasó con el pueblo rebelde, hermanos, que tuvo miedo. 40 días les tomó en reconocer, hermanos, la tierra de Canaán. Dice, esos 40 días van a ser para castigo para todos ustedes, día por año. Dice. Fueron 40 días, ahora van a ser 40 años que van a estar ustedes dando vueltas en este desierto, ¿verdad? Y vuestros cuerpos van a caer aquí. Y ninguno de ustedes va a ver esa buena tierra, para que conozcan mi castigo por su rebeldía. Porque así dice la Escritura, hermano. Dice que eran rebeldes y también faltos de fe. En el versículo 11 dice así, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y sí es cierto, hermanos, sí había hecho muchas señales, hermanos. Entonces, dicen por ahí, es increíble pensar de cómo, hermanos, endurecieron su corazón el pueblo de Israel y se acobardaron, hermanos, le tuvieron miedo al gigante. Se les olvidó tan pronto, hermanos, de que Dios los libró, hermanos, de los egipcios, de cómo el Señor, hermanos, abrió el mar rojo y ellos cruzaron en seco, y cómo Dios mató, hermanos, a los egipcios y los ahogó todos en el mar. Se les olvidó. Y ellos fueron testigos, hermanos, de ese milagro, ¿verdad? Del poder de nuestro Dios. Y cómo, hermanos, se les hizo fácil decir, pues hay que regresarnos. No podremos contra ellos. No confiaron, hermanos, en Jehová nuestro Dios. Entonces, hermanos, debemos nosotros también de meditar en esto. El día de hoy, ¿cuál es, hermanos, nuestro reto? Nuestro reto, hermanos, no, quizás si la comparamos con ellos, a lo mejor no es grande o a lo mejor es pequeño. ¿Cuál puede ser nuestro reto, hermanos? Quizás nuestra necesidad, quizás, hermanos, las enfermedades, quizás la falta de trabajo, lo que sea, hermanos, cual sea nuestra necesidad. El Señor, hermanos, puede ayudarnos en todo. Solamente tenemos que confiar en Él, ¿verdad? No nos acobardemos, no seamos miedosos, porque eso es lo que quiere Satanás, nuestro enemigo, meternos miedo con amenazas, ¿verdad? Si no vienes a trabajar el sábado, te despido. Si tú te vas con tus hermanos, olvídate que tienes madre o padre. Y vienen las amenazas, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, de allí que tenemos una lucha también espiritual en el mundo. Y vemos, hermanos, como que si peleáramos con un gigante, pero nada más que no se nos olvide, hermanos, que el Señor quiere que usted ponga su fe y confianza en el Señor. Y no importa, hermanos, cuál grande sea su problema o su necesidad. Un gigante, hermanos, fue derrotado por un joven, por un mozo.
Y ese gigante también fue derrotado, hermanos, por dos valientes que sí entraron a la tierra de Canaán, que fue Josué y Caleb. Entonces, hermanos, ¿habrá Josué y Caleb todavía hasta el día de hoy? ¿Habrá Davides, hermanos, valientes que no le tienen miedo al león, ni al oso, ni al gigante? Pues ojalá y así sea, que el Señor, hermanos, desea que usted camine conforme al corazón de Jehová. Tenga confianza en Dios, confíe en Él, guarde sus mandamientos y el Señor, hermanos, se compromete en librarlos y concederle todas las peticiones de su corazón. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es fiel. Yo le puedo, hermanos, decir una cosa, le puedo fallar, pero Dios nunca le va a fallar, hermanos. Y si de contar las maravillas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, no nos faltaría el tiempo, necesitaríamos más tiempo. Dios es grande, Dios, hermanos, es misericordioso, Dios conoce nuestras debilidades, pero también, hermanos, conoce nuestro corazón, si es sincero o no es sincero nuestro corazón. Dios quiere, hermanos, que seamos sinceros con nuestro corazón y que establemos una relación íntima con nuestro Dios. Platiquemos con Él, como cuando Moisés platicaba con Jehová. Dice que él platicaba como quien habla con su compañero, al tú por tú, no en visiones, no en sueños, al tú por tú. Así, hermanos, siéntese con el Señor y hable, platique con Él. ¿Sí platica con Él, hermano? Ojalá y sí. Y si se ha descomunicado y nada más estamos hablando nada más por el teléfono celular, pero a través de la oración no hablamos con Él, ¿cómo estará nuestra relación, hermanos? ¿Íntima con Él? ¿Sí confiamos en Dios? ¿Tenemos nuestra confianza en Él? Bueno, entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo: yo estoy enseñado como para vivir en hartura, como para padecer necesidad. Dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesucristo dijo así: desde los días del Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza, y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Pero ¿quiénes arrebatarán el reino, hermanos? Eso es lo que dice el Señor nuestro Dios: esfuérzate y sé valiente, hermano. No temas ni desmayes, porque el Señor Jehová será contigo en donde quiera que fueres. Nuestra confianza siempre sea en el Señor. Si usted, hermano, tiene quizás un buen dinerito ahorrado en el banco, si tiene un buen estudio, hermanos, una buena carrera, está muy bien, que Dios le bendiga. Pero no deje de confiar en el Señor, que por el Señor es que Dios nos permite tener todas las cosas que tenemos, porque la bendición es de Jehová. Dice la Biblia que la bendición, Jehová es el que enriquece, ¿verdad? Y no añade con ella tristeza alguna. Entonces, hermanos, busquemos la bendición del Señor, confiemos en nuestro Dios y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Vamos a finalizar con el mismo Salmos, capítulo 27, hermanos, hay más de qué hablar, pero vamos a terminar con esto. Salmo capítulo 27, versículo, vamos a leer todos juntos, ¿qué les parece? Versículo 10 al versículo 14, Salmo capítulo 27. Con este versículos, hermanos, finalizamos. Salmo capítulo 27, del versículo 10 al verso 14. Vamos a leer todos juntos. Dice así, leamos todos: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén, hermanos. Confiemos en el Señor, esperemos en Él, pero tomemos la iniciativa nosotros. Que seamos, hermanos, valientes. Ánimo, hermanos, el Señor está con nosotros como fue con todos sus siervos del ayer. Que nuestro Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.